Bien, bueno, buenas noches ya. En primer lugar, gracias a todos ustedes por estar aquí, a María José y al Ayuntamiento de Candelaria por invitarme. Como ha dicho ella, bueno, perfecto, sí. De lo que les voy a hablar es sobre este libro, que no es mío, yo lo he coordinado, por decirlo así, o he estado ahí en el medio. También, como les voy a contar, he firmado personalmente algún trabajo, pero que es un trabajo colectivo. Es una edición, tengo que decirlo, del Ayuntamiento de La Laguna. Y la idea, la verdad, surgió con motivo de la visita reciente de la imagen de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz y a La Laguna. Se fue como, oye, ya que viene la Virgen, pues vamos a preparar algo. La realidad es que cuando empezamos a pensar qué es lo que podíamos hacer, nos dimos cuenta que, paradójicamente, preferíamos hacer algo sobre la antigua imagen y no sobre la imagen que iba a visitar la ciudad. Luego incluso pues el libro ya se presentó incluso después de la visita y digamos fue el motivo, la idea inicial, pero no tiene que ver con la visita de la Virgen, porque como digo, la protagonista de este libro es la antigua imagen de la Virgen de Candelaria, esa imagen aparecida, vamos a decirlo así, pero también, como sabemos, lamentablemente, yo cada vez lo lamento más, desaparecida en 1826. Porque quizás ustedes no, porque son de aquí o porque tienen un interés especial sobre el tema, pero la realidad, y ustedes lo habrán podido percibir, es que hay mucha gente que tiene mucho desconocimiento sobre este tema, no sobre estos detalles que afortunadamente se van desvelando, cosas, no digo pequeñas, sino ya no de la portada del tema, ¿no? Sino los detalles de la historia de la Virgen de Candelaria que siguen sorprendiendo, sino sobre elementos elementales, ¿no? Hay gente que no sabe que la imagen actual no es la imagen antigua, que no saben que la imagen antigua desapareció, que no se conocen bien las circunstancias de la llegada o que se confunden pues con relatos prodigiosos, milagrosos. Parece que eso hace más interesante o más prestigiosa la imagen. Y lo cierto es que estamos también, o que nos enfrentamos ante una transformación muy grande de lo que podemos ver sobre este tema, empezando por la propia imagen, que ya no es la imagen anterior, vamos a no decir la primitiva porque quizás tampoco es la palabra, pero la imagen que desapareció. Pero también el entorno es evidente que se ha transformado muchísimo, y eso no es ya solo una cuestión nostálgica de qué bonito era o cómo fue, sino que eso también adultera de alguna manera la percepción que tenemos sobre el contexto en el que se veneró durante siglos la Virgen de Candelaria, ¿no? De esto saben evidentemente ustedes muchísimo más que yo, pero venir hoy a Candelaria no es como venir lo que supuso en el siglo XIX venir a Candelaria. Eso ya también introduce muchas modificaciones. O por ejemplo, y esto ya es como, creo que va a ser lo único en lo que me voy a permitir un poquito de opinión muy personal, ¿no? También otros elementos secundarios, podríamos decir, o que arropan o que rodean el culto a la Virgen, pues también no es que hayan cambiado, que es lo natural, que las cosas con el tiempo cambien, sino que, en mi opinión, han cambiado a peor. Piensen que la imagen de la Virgen de Candelaria, cuando iba a La Laguna, históricamente, la antigua imagen, viajaba pues, en una silla de viaje como la que conserva, por ejemplo, la Virgen del Pino de Teror, ¿no? Que es la que está proyectada aquí. Hoy, así es como fue, hoy digo en la actualidad, así es como fue la Virgen de Candelaria a Santa Cruz y a La Laguna en los meses pasados, ¿no? Y es una pena, más allá incluso de una cuestión estética, o sea, de lo que estamos percibiendo es muy diferente. Cuando vas a la Virgen de las Nieves a Santa Cruz de la Palma, en este sillón de viaje también, en estas andas especiales para ese traslado, o que vaya en una urna de grúas Cuchi, me parece que no es lo mismo, ¿no? Y las imágenes son muy importantes, o a mí me lo parecen porque me dedico a estudiarlas, ¿no? Un poco por justificar también o por poner antecedentes el interés mío y de un grupo de gente, porque tanto este libro del que ahora les hablo como este otro proyecto que hicimos ahora hace ya 10 años, esta exposición Vestida de Sol, son proyectos colectivos en los que participa mucha gente. Pues como les digo, bueno, esto fue una exposición que dio como fruto también un catálogo, o en parte el trabajo que hice en aquel momento quedó recogido también en un libro, precisamente que fue María José la que me convocó, digamos, que publicó el Ayuntamiento de Candelaria. Y también como ejemplo de cómo el tema de la Virgen de Candelaria desde el punto de vista artístico es tan rico, pues es, por mencionarles, cómo hay que estar abiertos. Yo creo que aquí en el final de la conferencia o de la exposición de Joaquín y de Pilar,
Y en la de Lorenzo pues ha salido a la luz esto, ¿no? Como hay que estar abiertos a novedades. Podemos tener nuestra idea formada, pero que la investigación siempre da frutos, ¿no? A veces te lleva, como Lorenzo también ha indicado, a un plano distinto al que tú pensabas, pero siempre da frutos. Hay que estar abiertos a todas esas novedades. Y fíjense, por ejemplo, es un artículo pequeñito de hace unos años que hice, pero en una casa de subastas de Bilbao apareció este pequeño medallón. Yo digo que la Virgen se aparece continuamente, por lo menos a mí, con la iconografía de la Virgen de Candelaria, de la antigua imagen, y en el reverso una imagen de San José. Es una pintura, es muy pequeñita, que yo pienso que puede haber sido hecha por un pintor de aquí de Tenerife, Gaspar de Quevedo, en el siglo XVII. Y en ese mismo artículo aproveché también para publicar esto, que es otra sorpresa. También es un pequeño medallón, en este caso lo tiene ahora, era de propiedad particular, lo tiene ahora la Virgen de la Peña de Francia, del Puerto de la Cruz. Hasta aquí todo normal, digamos, aunque el formato no es el más habitual, pues un relieve pequeñito de la Virgen de Candelaria, pero es que en su reverso tiene este otro relieve de un San Juan Bautista que, si se fijan, está como en un cardón. Y esto nos permitió, Lorenzo, es curioso porque a partir del mismo documento, Lorenzo lo había visto, yo lo vi y, digamos, lo estudiamos de distintos puntos de vista. Hay algunas referencias en el siglo XVII que hablan de que una imagen de San Juan Bautista apareció en el mismo lugar que apareció la Virgen de Candelaria. Entonces, claro, que aparezca un medallón que en uno de los lados tiene a la Virgen de Candelaria y en el otro un San Juan Bautista en un cardón, que no es, en fin, es una planta muy de aquí, pues hace pensar que es una representación de eso. Fíjense, como una imagen que se decía parecida, que tuvo que tener prestigio asociado a la Virgen, y nos olvidamos de ella, eso se perdió. Es un ejemplo de cómo la investigación, y a veces la investigación no son solo los documentos, las imágenes también son documentos, puede darnos sorpresa. Esto todo lo que implica es que estamos ante un tema muy rico, muy complejo también, que es necesario seguir investigando. Eso no quiere decir que lo que se haya investigado no esté bien o no sirva para nada, al contrario, pero que es un camino que tiene que seguir, no podemos pararnos, no es un tema cerrado. Y precisamente por todo esto de lo que requiere es de investigaciones colectivas, diversas e interdisciplinares, o sea, cada uno por su camino que vaya sumando. No es un tema, no sé si habrá temas así, supongo que no, pero es un tema en el que evidentemente las aportaciones tienen que ser desde distintos puntos de vista, con distintas fuentes, distintas personas, ¿no? Eso es lo que realmente nos va a ayudar a ir completando cada vez mejor este panorama tan rico de la historia de la Virgen de Candelaria. Y esto, de alguna manera, es lo que hemos intentado hacer con este libro, que ya digo, cuyo planteamiento era precisamente, no es el libro de una persona sobre un tema, es un libro de muchas personas sobre muchos aspectos del mismo tema también, ¿no? Y el tema, como les dije al principio, es la antigua imagen de la Virgen de Candelaria. De alguna manera, estas jornadas también son un ejemplo evidente de cómo eso, pues, hace falta muchas manos, muchos ojos, muchas cabezas para poder ir enriqueciendo el conocimiento que tenemos sobre un tema concreto. Todo, como les digo, en torno a la antigua imagen. El título, no me quiero detener mucho en eso, pero, bueno, primero porque había que buscarle un título que nos gustara, que fuera bonito. El título Imagen y Reliquia habla, la introducción del término imagen es evidente, es una imagen de lo que estamos hablando, pero reliquia, ¿por qué? Porque ya incluso en época, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, se mencionaba a la Virgen de Candelaria como una reliquia. Esto no es exclusivo de la Virgen de Candelaria. Hay imágenes que tenían tanta devoción, se consideraban de alguna manera tan prestigiosas, tan insignes, que en sí mismas eran reliquias. Esto es algo que a pequeña escala todos lo podemos comprender. O sea, esta imagen de la Virgen, no es que la Virgen es la imagen de la Virgen, pero es tan especial que, por ejemplo, entrar en contacto con ella ya convertía cualquier cosa que se tocara en una reliquia. Un rosario que entraba en contacto con la imagen de la Virgen, una cinta con la medida de la Virgen, todo eso ya adquiría un carácter especial porque la propia imagen era una reliquia, y así la nombran los documentos. Y entonces, con esto lo que hicimos también fue un juego en cierto modo poético, porque en sentido figurado también hablamos de una reliquia cuando es algo que es lo poco que nos queda de algo, ¿no? Esto es una reliquia, acaso es una reliquia. Bueno, pues la imagen de la Virgen, la imagen de la imagen, que es lo que tenemos hoy, las copias de la Virgen en escultura o en pintura, son al final una reliquia de esa historia que pasó y que ya su protagonista principal no está. O sea que todo este estudio sobre las imágenes de la Virgen son reliquias de esa historia, ¿no? De ahí viene el juego. El subtítulo es el que ya es descriptivo. ¿Qué es lo que contiene? Son nuevos estudios
quisimos marcarlo, nuevos estudios sobre la antigua escultura de la Candelaria. Porque aunque a mí, te lo digo, gente que dice, otra vez escribiste la Virgen de Candelaria, parece que está uno repitiendo lo mismo, cuando el ánimo no ha sido ese, no por nada, sino porque es muy aburrido repetir las cosas. Y de verdad que la única compensación de esto es lo que uno disfruta investigando y verlo publicado, porque de verdad que les digo que no ricos, sino cero ricos nos hemos hecho con este libro. Ha sido desinteresado en ese aspecto. Entonces, pues la compensación es disfrutar de la investigación y verla concretada, ¿no? Así que nuevos, porque es que si no es aburrido. O sea, hemos intentado sumar, aportar cosas, ¿no? Cada uno desde su ámbito. El libro contiene 9 estudios, 9 artículos que han estado a cargo de 10 autores. Hay algunos que comparten autores, hay autores que se repiten. Y después también, luego lo mencionaré, en el anexo documental, un documento transcrito. Y además de eso, porque no dejan de ser documentos también, estoy hablando de un documento manuscrito transcrito, pero es que las imágenes también son documentos, ¿no? Está el libro ilustrado con riqueza, digamos, con un repertorio de imágenes amplio, muchas de ellas conocidas, evidentemente, algunas muy conocidas, otras no tan vistas, y también con imágenes nuevas. Yo simplemente aquí le he hecho una captura de una de las páginas del libro con 2 imágenes que hasta ahora no estaban, digamos, estudiadas, tampoco es que aporten nada del otro mundo en el sentido que repiten un patrón habitual. Una de ellas yo pienso que puede ser de Cristóbal Hernández de Quintana, que es un pintor barroco canario interesante, la otra no, pero son ejemplos de cómo, insisto, la Virgen se sigue apareciendo, o sea, seguimos sumando y a veces estas son casualidades. Un amigo de mi madre que llevaba años diciendo, me tienes que ir a casa a ver una Virgen de Candelaria, y tenía un cuadro que para mí es de los más bonitos de la Virgen, como muy tarde de 1725, que es cuando muere Quintana, ¿no? O sea que cosas así también se aportan. Yo lo he planteado, además ya sin prever que podíamos ir con retraso, pero para no hacerlo aburrido en cualquier caso, yo lo que he hecho ahora, aparte de esta introducción, es un poco, voy a decirles cuál es el contenido, someramente, de los artículos o del contenido del libro. Un breve resumen. Les hablaré un poquito más de lo que he hecho yo, porque me siento más autorizado para hablar, y hay otros temas que a mí se me escapan, ¿no? Como por ejemplo este primer artículo que firma Vicente Jaravera, que es un ingeniero de telecomunicaciones madrileño, que hizo su tesis doctoral sobre cosas extrañas, ¿no? Quiero decir extrañas, llamativas. Un ingeniero de telecomunicaciones que hace su tesis doctoral sobre las letras de la antigua imagen de la Virgen de Candelaria. Él lo que hizo es un trabajo laboriosísimo, y de lo que presenta aquí simplemente un resumen. Él lo que hizo fue analizar desde su disciplina, empezando por la criptografía, que era realmente lo suyo, aunque realmente al final la solución que plantea no es una solución criptográfica. Lo que trató de plantearse es si tenían un sentido esas letras que tenía la antigua imagen de la Virgen de Candelaria, como saben, ¿no? Aquí hemos puesto como ilustración, no tenemos la original, un detalle de la Virgen de Candelaria de Adeje, ¿no? Primero, trata de depurar, porque no coinciden todas ni las fuentes escritas ni las pinturas que copian esas inscripciones. Primero llega a una conclusión de cuál es realmente la secuencia de los letreros en cada una de las zonas que tenía la imagen, y luego les resumo, porque él también ha resumido su trabajo de cientos de páginas en un artículo pequeño. La conclusión a la que llega es que esas letras capitales latinas no son un texto cifrado, pero sí es un texto que tiene sentido. Y la solución suya, que coincide en parte con algo que había planteado ya Ignacio Reyes hace unos años, es que fue escrito ese texto para ser leído en lengua masí, que es algo que hace unos años casi ni nos planteamos nada de esto. Yo en la universidad creo que nunca me nombraron lengua masí, pero ni por asomo, y ahora resulta que cada vez estamos más familiarizados. Lorenzo lo acaba de exponer como la pervivencia de esta lengua. Y es muy bonito porque lo que él plantea es que, aunque aquí la captura de pantalla pierde calidad, en cada una de estas zonas donde tenía letreros la imagen, en el cinto, en el cuello, en el borde de la túnica, del manto, corresponde a oraciones, básicamente oraciones marianas, con una voluntad evangelizadora. Esto supone que quienes deciden que la imagen de la Virgen de Candelaria tenga esas letras con ese sentido, no son meras decoraciones como de haber tenido flores o estrellas, tenían un conocimiento suficiente de la cultura aborigen o indígena, de su lengua, y esta imagen es como una catequesis.
Y esto además afianza una propuesta o sí, una hipótesis que planteó Lorenzo hace 10 años, si no recuerdo mal, en el catálogo de la exposición Vestida de Sol, sobre la posibilidad de que la imagen que se perdió, por eso me cuido mucho de no decir la primitiva, sino la antigua, la imagen que se perdió quizás no fue la primitiva, sino es una sustitución de la primitiva. Sí, pues, pudo existir esa, y eso fue común, hay otros casos documentados incluso en Canarias, aunque no con tanta antigüedad, una imagen que se introduce luego se renueva. Si esto es así, esta imagen de la Virgen, en cualquier caso lo que demuestra, si la lectura de Vicente Jara es cierta, es que, pues eso, quien la manda a hacer sabía suficiente la lengua indígena, la cultura de los guanches, tenía contacto para introducirla ya con estas posibilidades, ¿no? El segundo, ya les digo, este artículo es muy interesante, aunque a mí se me escapa totalmente. Si me preguntan algo sobre esto, les diré ni idea. O sea, me lo leo, lo entiendo, pero no es la metodología de él ni sus conocimientos se me escapan totalmente. Pero como para ver, es muy bonito ver cómo desde un tema aparentemente tan alejado, pues también se pueden hacer aportaciones. El segundo artículo es de Lorenzo, que es un artículo pequeñito, pero breve, pero muy, muy bonito, porque a partir de documentación inédita, de noticias inéditas, él estudia y documenta la costumbre femenina de peregrinar desde el norte hacia el sur para cumplir con la Candelaria, como dice el propio título. Esto lo vincula además, y cita a Octavio, recuerdo, lo de la flor de la... Pues eso... en fin. Y también aprovecha porque al hablar de las fiestas de la Virgen para recordarnos y aportar, bueno, asentar mejor el conocimiento sobre una fiesta, digamos, que tenía fuerza en Candelaria, sobre todo al principio, que es la fiesta del 8 de septiembre, que luego se va diluyendo a favor de la del 15 de agosto. Vinculado también, que esto lo ha estudiado el matemático José Barrios, con el culto prehispánico a la estrella Canopo. Fíjense que la criptografía, las estrellas, en fin, todo con la Virgen de Candelaria, con la antigua imagen en el centro, ¿no? Voy rápido, ¿eh? No es que el artículo no tenga interés. El tercer artículo lo firman Manuel Poggio Capote y Víctor Hernández Correa, son dos investigadores de Santa Cruz de la Palma, que trabajan muy bien muchos temas, pero que, digamos, trabajan con mucho esmero la edición de textos, la literatura, y ellos lo que hacen es editar, es decir, introducen, transcriben y anotan la primera edición conocida, o el primer texto en verso conocido sobre una fiesta de la Candelaria, que es un poema, que me parece que se titulaba Un poema de dos hijos de Madrid. Bueno, es un poema que se conserva manuscrito en la biblioteca de la Universidad de La Laguna, y en verso, como digo, el autor es anónimo, se supone que es uno de esos dos madrileños que asistieron a la fiesta a mediados del siglo XVII, no consta explícitamente cuándo, y dejan este testimonio en verso de su asistencia a la fiesta de la Virgen, ¿no? Lo introducen, lo anotan y va transcrito todo el poema. El documento era conocido pero nunca había sido estudiado. El cuarto artículo es mío y yo lo que hago es estudiar una iconografía de la Virgen, que quizás para quienes no están más familiarizados dirán, pues si la Virgen de Candelaria que tiene de nuevo, no es exactamente la versión a la que más acostumbrados estamos. Esta es la estampa que me dio Piego, que es el origen del estudio, que no sé, o sea, se conocía, claro que sí, es un libro editado en el siglo XVII, pero que no habíamos tomado conciencia de este libro desde Canarias y nunca lo habíamos estudiado dentro del repertorio iconográfico de la Candelaria. Esta es la estampa de la Candelaria incluida en un libro que hizo un jesuita alemán en el siglo XVII, fue publicado, no me acuerdo, en 1648 me parece. Se publicó en latín y también en alemán. Y él lo que hace, se titula Atlas Marianus, lo que hace es escoge 100 devociones marianas, de las cuales 97 eran europeas y solo 3 de fuera de Europa, 2 de Chile y la Virgen de Candelaria. Y bueno, es una pequeña historia, digamos que lo que cuenta sí es como un refrito pues, de los autores que él conoció o que pudo leer, pues de Spinoza, de lo que sea, pues digamos cuenta la historia. La historia no aporta realmente nada nuevo sobre, al contrario, introduce alguna confusión. Pero la estampa es interesante porque, o a mí me resulta interesante, porque no sé si les llama la atención tal vez como que el manto de la Virgen está abombado. Esta no es la, a ver si puse como, fíjense,
Si ven, esta es como la versión más reproducida y más fiel también a la propia imagen que se perdió de la Virgen de Candelaria, que son estas escenas de la Virgen con los guanches de las que les hablaré justo ahora. Bueno, pues esto, digamos, se ajusta más a cómo era la Virgen. Esta versión abombada, digamos, del manto henchido de la Virgen, yo pienso que viene de una estampa que probablemente mandó a hacer un jesuita que estuvo aquí en Tenerife, que luego se fue y que dice que hizo miles de estampas de la Virgen de Candelaria, de las cuales no conocemos ninguna. Igual queda alguna por ahí, pero no las conocemos. Y entonces, al ser jesuita y saber que él esa estampa la llevó a Roma, en fin, me da a mí a pie pensar que el origen de esta versión de la Candelaria, que nos había pasado inadvertida, venga de ahí. Y fíjense que, por ejemplo, esta otra imagen que está aquí, la pintura, ¿no? La coloreada, que está en Madeira, no la he visto nunca en directo, pero varios amigos que han ido a Madeira, ¿ya has visto la Candelaria? Yo la tenía ahí y resulta que, claro, al encontrar esta estampa de la Candelaria es evidente que comparten un modelo, o bien directamente, o esta Candelaria que está en Funchal sigue el modelo de la estampa, o beben ambas de una misma fuente. Lo que está claro es que están en sintonía, es la misma iconografía de la Candelaria. Y después añado otro ejemplo para cotejarlo con ese, que es que esto es un detalle que está al pie de una imagen de la Virgen de Candelaria, la típica imagen de la Virgen de Candelaria revestida. Está en Madrid, en un pueblo de Madrid, y al pie es una imagen que fue hecha en Canarias sin duda, porque además dice que fue tocada al original, por esta idea que les decía, como se consideraba especial aquello que entraba en contacto con la imagen. Bueno, pues este cuadro de la Candelaria, que es bastante grande, que está en Madrid, tiene a sus pies esta escena de la Virgen de Candelaria con los guanches, que no es la típica, que no es, a ver si la puse a continuación y lo hice bien, no, bueno, la puse a continuación, ahora luego la veremos, que no es la típica, pero ven que el modelo es el mismo. Y relacionando, tenemos esta pintura, que a ver si, bueno, más o menos aquí la acerco un poquito. Esto quizás existió hasta los años 70 en una ermita de la Orotava, la ermita de la Candelaria del Lomo. Ahora, pues quizás la tenga alguien en su casa, ojalá, o a saber lo que pasó. El caso es que, si se fijan, comparte también, es el mismo modelo de la Candelaria, que es este modelo que se escapa del habitual, y también comparte esta presencia de guanches en torno a la Virgen, como en el anterior. ¿Se dan cuenta? Que no es como los típicos cuadros, como hay algunos en la Basílica, que es los dos pastores que antes decían, el de la Tabona y tal, y el rey, sino muchos más, una manifestación de guanches, ¿no? Que yo pienso que esto puede tener algo que ver también, puede ser una traslación a la pintura de lo que se escenificaba. Yo esa posibilidad no la descartaría, ya hace algunos años lo planteé y ahora lo sigo pensando. Y bueno, aquí se ven las cabritas también. Bueno, pues las cabritas también se ven en esta otra pintura, de mala manera, pero se ven. Todo esto es lo que nos está hablando. Yo, como me dedico a esto, pues me parece interesante. Ustedes dirán, ¿y qué más da? Pero cómo son modelos de representación de la Virgen en los que hasta ahora no habíamos reparado. Me da pena no tener, pero bueno. Es que... Sí, se ve el Teide, efectivamente, hasta donde yo sé, es la primera representación conocida del Teide, por lo menos en pintura aquí. Bueno, esto se me volvió medio loco, porque les quería poner alguna imagen la típica imagen de la Virgen, no sé si la tienen en la cabeza, ¿no? Esa escena de la Virgen en la cueva, los dos guanches. Eso habitualmente se decía aparición de la Virgen de Candelaria. Muchas veces el pie de foto de esa imagen es aparición de la Virgen de Candelaria. Y realmente yo no me gusta titularlas así, porque no es la aparición de la Virgen o el hallazgo de la Virgen, en realidad es una secuencia, porque ustedes que conocen bien la historia, la tradición sobre cómo se halló la Virgen, es como, primero uno levantó la mano, ahora no me acuerdo del orden, pero uno fue a agredirla y se le quedó la mano, el otro le fue a tal y entonces se quedó herido él, y luego viene el rey. En realidad son 3 momentos, y están reunidos en uno solo en esa iconografía, y yo me planteo si de alguna manera esa reunión en un solo momento de lo que en realidad es una secuencia puede tener que ver con la significación con alguna significación teatral, que tampoco sería nada del otro mundo, porque ya Lope de Vega había escrito lo de los guanches de Tenerife, en la que cuenta el hallazgo de la Virgen, ¿no? Pero esto, en cualquier caso, lo que nos está es representando una escena. Esto podría tener que ver también con esa incipiente o primitiva o con representación teatral, esa loa de la que habla Pepe Ramos Arteaga, porque lo dice Anchieta, que puede tener que ver con la ceremonia de los guanches, ¿no? Bueno, el artículo
que yo pienso que puede tener más resonancia, más repercusión, incluso despertar más polémica también, es este artículo que firma José María Mesa y que tituló La verdadera historia de la Virgen, la verdadera historia de la Candelaria de Adeje, y no es un título inocente, sino es como ya una declaración de intenciones, porque él lo que hace por fin es documentar, porque no es una hipótesis que él plantea, que ya se había planteado, sino él la documenta, que la Virgen de Candelaria de Adeje, que saben ustedes que si es la primitiva, que si se la llevaron, que si no sé qué, bueno, pues fue hecha en 1765, fue tallada por un escultor tinerfeño, Sebastián Fernández Méndez, y fue policromada por un pintor del Puerto de la Cruz, José Tomás Pablo. Pues ya, se acabó la polémica. Imposible. Y además documenta, bueno, de paso documenta que la imagen de Santa Úrsula de Adeje, la titular de la parroquia, también responde a los mismos autores y a un encargo hecho a la vez. Y documenta también que las obras, a veces yo digo que los cuadros nos dejamos los marcos, o en este caso muchas veces las esculturas le ponemos, ¿quién hizo la escultura? El escultor, cuando en realidad la escultura es la suma de la labor del que la talla y la labor del que la policroma. Económicamente era mucho más costoso policromarla que tallarla, ¿no? Pagar ese trabajo. Pues José María no solo documenta a los dos autores, porque son dos autores, sino que encima nos dice quién la mandó hacer, ¿no? Que muchas veces sabemos la fecha de un cuadro, pero ¿y quién la hizo? ¿Para qué la hizo? Ajá, vale. ¿Ves? Se apareció la Virgen otra vez. Bueno, pues es un encargo del conde de la Gomera y marqués de Adeje de esa fecha, Domingo de Herrera, y bueno, está toda la historia contada. Él empieza incluso, que me parece muy interesante, documentando la leyenda. O sea, no solamente documenta la historia, sino que documenta la leyenda. ¿Cuándo se empieza a decir? Bueno, ya le está cogiendo gusto a aparecerse. Sí. Bueno, mientras sea tocarla aquí no pasa nada. Pero que si lo dejo se pasa, ¿no? Bueno, pues eso. Cuenta todo, desmonta, por decirlo así, o evidencia cuándo empezó la leyenda de la Virgen de Candelaria de Adeje, cuándo se empezó a decir que era la original, y después contundentemente documenta eso y muchas cosas más. Pero vamos, la protagonista del estudio es esa imagen de la Candelaria de Adeje, perfectamente documentados. Ojalá tuviéramos todas las obras de arte documentadas, pero a pesar de eso yo estoy seguro de que habrá gente que se siga resistiendo a considerar, pues bueno, ya no son ni posibilidades, sino leyendas o relatos que más atractivos o más, en fin. Sí, bueno, no sé por qué, a mí es que me parece tan entretenido descubrir la verdad, pero hay gente a la que le entretiene más la literatura, pero bueno, para eso está la literatura. La historia es la historia. Hay otro artículo, es el sexto, que firma un compañero, Pablo Amador Marrero, que es canario, pero que trabaja en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en México conmigo. Lo que hacemos es, como les digo que la Virgen se sigue apareciendo, pues a lo largo de los años hemos ido sumando ejemplos de la iconografía de la Virgen de Candelaria en América. Y entonces pues aquí presentamos algunos ejemplos novedosos en el sentido de, no es que sean imágenes desconocidas hasta ahora, sino que para nosotros han pasado inadvertidas porque están muy lejos. Por ejemplo, bueno, algunas conocidas, pero que ya digo, no habíamos estudiado. Estas dos imágenes están en Perú. Me podría enrollar con esto, pero no me voy a enrollar. Pero fíjense cómo la Virgen de Candelaria, bueno, el mantillo, o la mantilla, creo que lo decían en los documentos, la mantilla del niño está hecha como a base de plumas. Esto es una técnica que tenían en Perú y que probablemente, claro, no sabemos si es simplemente que a Perú llega la iconografía de la Virgen de Candelaria y, digamos, transformada, la representan y le incorporan pues sus propios elementos, o si la Virgen de Candelaria en algún momento pudo tener incluso algún mantillo o una pieza de este tipo, mantilla creo que se llamaba, que no sería nada extraño porque saben que, bueno, pues el Atlántico era como el pasillo de mi casa y iban y venían los canarios, y la Virgen de Candelaria tenía piezas textiles y de orfebrería procedentes de América, ¿no? Es la Virgen de Candelaria, pero nos costaría reconocerla a nosotros, incluso a los que estudiamos la antigua imagen, porque está distorsionada al gusto o a la forma de la pintura peruana. Este es uno de los ejemplos que si estudiamos con más detenimiento. Está en una universidad en Texas, en Estados Unidos, aunque procede de México, y está hecho, aunque aquí no se note,
con una técnica, curiosamente, acabo de hablar de plumas, el arte plumario se llama, porque combinaba la pintura con la aplicación de plumas de distintos colores para componer, como si quien hace una alfombra de corpus con flores, por decirlo así, pues una especie de tapiz hecho con esta técnica, que es una técnica de origen prehispánico, aunque esto es una pieza ya del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón. Y lo que sigue en realidad pues es unas estampas que había, que fueron encargadas por el Marqués de San Andrés, que es el escudo que está al pie, ¿no? Después ya, claro, ellos tienen a la vista un modelo, no saben ni de lo que están copiando, introduce algunos errores, pero es la iconografía de la Virgen, es nuestra Virgen de Candelaria, vamos, lo pone debajo, verdadero retrato de la Milagrosísima, y ahí sigue la leyenda, ¿no? Y después un caso en el que también nos detenemos, curioso, que nos llamó la atención porque lo vimos en directo, ahora no me hace caso, ahora va para atrás. Es este cuadro, no se los pongo un poquito más grande, de una Virgen de Candelaria que ellos tienen identificada en Antigua, en Guatemala, como la Virgen de Candelaria de Chiantla. Chiantla es un pueblo que está allí en Guatemala y que tiene pues, una Virgen de Candelaria a la que se le tiene mucha devoción. De entrada, iconográficamente, ustedes ahí no reconocerían en ningún momento la Virgen de Candelaria. No es morena, en fin, no es la Virgen de Candelaria. Pero muchas veces pasa que las leyendas pues circulan, se adaptan, y la misma historia que le contaron a uno en el pueblo de su padre, también la contaban en el País Vasco, estas cosas, ¿no? Pues cuando uno lee la historia de la Virgen de Chiantla, que está muy confusa, pero tiene puntos de contacto con el relato de la aparición de la Virgen de Candelaria. Y si nos fijamos en este cuadro, primero que hay una cosa que es la Virgen de Candelaria de Tenerife tiene el niño en este lado, ¿no? Bueno, como lo tiene esta imagen, que es inverso al más habitual. La Virgen suele llevar, las imágenes de la Virgen suelen llevar el niño en el otro lado, y eso es un punto de contacto. Pero después, si se fijan, no les recuerda esta especie de cueva en la que está la Virgen a los cuadros de la Virgen de Candelaria en la cueva de San Blas. Y efectivamente lo ponemos, se ve una montañita que ellos no sabrían lo que estaban pintando, pero un canario que ve aquí tantos puntos de contacto tan sugerentes, dice, bueno, y esta montaña será el Teide. O sea, en su primera referencia, lo que está aquí, nos ha llegado el Teide ahí de esa manera, sin ellos saberlo, porque para ellos es la Virgen de Chiantla y no tienen ni idea. Pero es que si nos fijamos en las dos escenas que están al fondo, fíjense, transformada, pero esto es nuestra iconografía de la Virgen de Candelaria también. Uno lee la ficha de este cuadro, por ejemplo, que estuvo en una exposición en Madrid en los años 90, me parece que fue, y, o sea, ni aprecian este punto de contacto, piensan además, por ejemplo, o lo identifican como que es el mismo minero, una historia, ¿no? O sea, aquí lo que hemos hecho no es documentar nada ni descubrir, sino es plantear si esto no puede ser, y eso no sería nada descabellado. Hubo canarios en Guatemala antes y después de esto, sin ir más lejos, el hermano Pedro. A principios del siglo XVII fue gobernador de Honduras, un miembro de la familia Guerra. Quiero decir, había en antiguo Guatemala una capilla de la Candelaria fundada por una señora de la Laguna. O sea, no... Además está probadísimo que muchos de las imágenes de la Candelaria en América fueron llevadas por canarios, y después allí ya se empieza a difundir sola. Entonces, esto puede ser eso, de alguna manera como una difusión de segundo tiempo, por decirlo así. No es la Virgen de Candelaria, pero sí es nuestra Virgen de Candelaria, ¿no? Sí es su historia, que al final se desligó de la propia imagen, se independizó, por decirlo así, ¿no? Y la vemos aquí. Esta es la imagen a la que yo quería llegar antes cuando les decía, esta es la iconografía habitual o más difundida de la Virgen entre guanches, así la llamo yo, no la aparición, porque ya les digo, no es la aparición, son 3 momentos en uno. Es como si fuera un cómic, pero todo en la misma viñeta, de alguna manera. Porque lo que vemos aquí congelado fueron en realidad 3 momentos. Cuando uno se levantó con la piedra, cuando el otro quedó herido y cuando luego llamaron al rey. Son 3 momentos en uno. Esto es una iconografía que hasta el siglo XVIII no aparece. La primera evidencia que tenemos de esta iconografía es una estampa que ahora justamente en el libro podemos decir cuál es su fecha, es 1742, una estampa que o todos los cuadros o la mayoría siguen esa estampa, o la estampa también está reproduciendo una iconografía que ya había empezado a tener éxito, pero en cualquier caso es un modelo del siglo XVIII, no anterior, y coincide, 1742, viene a coincidir también con la fecha supuesta de cuando se puede empezar a significar el hallazgo de la imagen, ¿no? Estaríamos tal vez en manifestaciones, en formatos distintos del mismo espíritu, que es cuando se empieza a mostrar un interés tal vez por recrear
es como la prehistoria de la Virgen, ¿no? ¿Qué pasó antes, ¿no? Y antes, yo ese tema se me escapa, pero antes entendí como que igual que si los vestidos de los guanches pues no son como fieles a, pero es que igual es este momento de reinterpretación o de renovación, digamos, de la iconografía de la Candelaria. Esto sí es una cosa que hasta donde sabemos es del 18, no es anterior. Otro artículo firmado por Juan Alejandro Lorenzo Lima, también historiador del arte, se titula Efigie de reliquias y milagros, la Candelaria durante la crisis del antiguo régimen. Él aquí lo que hace es estudiar aspectos materiales ligados al culto de la Virgen. Básicamente, una serie de elementos que están documentados y que milagrosamente se conservan algunos, otros no sabemos exactamente cómo fueron. Por decirlo así, es lo que llamaríamos souvenir, ¿no? Lo que se lleva a la gente cuando va a visitar un lugar de culto y de peregrinación. Hoy hay tiendas de recuerdo. Pues antes de alguna manera también estaban las medidas de la Virgen, las estampas, novenas, una cosa que se llamaban los cerritos de San Blas. Él documenta todo todos estos elementos que pueden, como costumbristas también, pero que hablan mucho de cuál es la devoción a la imagen y cómo se difunde también, ¿no? De verdad que a mí me pareció un artículo muy, muy bonito. Para ir acabando ya, el octavo lo firma Jesús Pérez Morera, también doctor en Historia del Arte, y él, a partir de un documento que es el que va transcrito en el libro, básicamente, y de las pinturas que funcionan también, a falta de la propia imagen, y de su tesoro perdido primero el incendio, luego la desamortización, primero el incendio, luego la pérdida de la imagen y luego finalmente la desamortización. La verdad que Candelaria tuvo muy mala suerte en ese aspecto. Pues claro, ¿cómo podemos saber al detalle o con el mayor detalle posible de qué se componía las guardas de la imagen? ¿Qué vestidos tenía? ¿Qué joyas tenía? ¿Qué alhajas? Pues gracias a los documentos por un lado y gracias a las pinturas que, aunque no sean 100% fieles, están tratando las pinturas, estos verdaderos retratos de la imagen. Lo que hacen, aquí les pongo dos detalles, intentan cumplir la función de lo que sería una estampa fotográfica, es reproducir fielmente, que tú veas la imagen y la reconozcas. Esta es la Virgen de Candelaria y por todo, por su vestido, por sus facciones, yo sé qué imagen es, ¿no? Y es la imagen a la que yo le tengo devoción. Pues gracias a esas pinturas hechas en su momento con una función devocional, para nosotros hoy se convierten en verdaderos documentos, en testimonios de primera mano y de primer momento sobre cómo era esa riqueza de la Virgen de Candelaria que se pueden imaginar. O sea, esto no es porque yo esté aquí ni nada, era la imagen más rica de Canarias, era el santuario más rico de Canarias y de eso dan fe los documentos. Afortunadamente, y hasta hace unos años no se sabía que se hubiera conservado, se conserva en el Archivo Municipal de La Laguna un inventario de las alhajas y las prendas de la Virgen de Candelaria que fue redactado, esto es un fraile dominico, no es que sea un retrato de este señor, que hizo un dominico que tuvo devoción por la Virgen y interés en recopilar o en recoger aspectos de su historia, Fray Pedro de Barrio. Él pasó a limpio inventarios antiguos y puso al día ese registro de todas las pertenencias de la Virgen, en una fecha, pues, digamos, muy buena, en el sentido de que había pasado la mayor parte del antiguo régimen, pero todavía no se había producido el incendio que tuvo que acabar con parte de ese patrimonio, con lo cual es como el mejor levantamiento de actas de todo lo que tenía la Virgen de Candelaria. A partir de este documento, que lo hemos transcrito, no tenía mayor dificultad, porque es un documento de finales del 18, pero él tenía una letra muy menuda, o sea, es un servicio que se hace, está el documento transcrito, nadie tiene que dejarse los ojos para leerlo. Pues a partir de este documento y de las pinturas es como Jesús Pérez Morera hace su estudio sobre las guardas de la Virgen, ¿no? Y ahí vemos no solo la riqueza, sino la variedad de piezas, la variedad de procedencia. La Virgen tenía hasta cosas venidas de China, porque de lo que están hablando es también de esa extraordinaria difusión de la devoción a la Virgen. No es una devoción local, como ustedes saben, es una devoción internacional, es la verdad. Este es el documento, que a última hora puse una foto y no me acordaba. Y finalmente, el noveno